Hey, hey, hey. El fútbol americano vive aquí, en Radio Iteso 95.1. La comunidad más grande de fanáticos con información de todos los equipos. Somos Gol de Campo. Buenas noches, campeonas y campeones, bienvenidos a Gol de Campo. Hoy 28 de abril del 2026, los saluda Rodrigo Chino Solórzano. La NFL vive aquí en Radio Iteso 95.1 FM. Pasó el draft. Pasaron más noticias de Dianna Russini y Mike Vrabel. Y seguimos con chismes, noticias y demás. Pero creo que el draft estuvo bueno. Estuvo polémico. Varios equipos sacaron buenas notas. ¿Eso sirve o no para la temporada regular? Creo que no. Pero bueno, así es como funcionan las evaluaciones y juzgar el draft independientemente de lo que pensemos que como les vaya a ir a los equipos más adelante cuando arranque la temporada en septiembre. De eso y mucho más platicaremos en este episodio del día de hoy. Y me acompaña el día de hoy el buen Chicho Torres. Ahora sí tenemos casa llena, Chicho. Bueno, casi llena. Casi llena, pero ya aquí estamos ya justo a la mitad de la temporada del off-season, me refiero. Entonces, pues hay mucha noticia, mucha información, siempre pues su nota graciosa, obviamente. Ya veremos el tema de Pittsburgh y ese trade que hizo Filadelfia con los Cowboys, pero lo dejamos para más adelante. Se fueron a dar la vuelta a la Minerva y todavía no había pitado el árbitro, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Bueno, muy bien, hablaremos de eso y también de cómo nos sentimos, de cómo les fue a nuestros equipos. Eso será en el tercer cuarto. Roberto Moro, ¿cómo estás? Muy bien, Chino, ¿y tú? Aquí, como siempre, con el gusto de saludarlos y, como dicen, de tener la casa casi llena, casi. Como Boston con los... Ahí no le pegues. Bueno, golpe bajo. El que también ya extrañábamos era al buen Enrique Romo. ¿Cómo estás? Bien, Romo? Chino. Contento de estar aquí de vuelta. El draft es como este pequeño oasis, ¿no? En el off-season. Sí. Vuelves por una semana a tener mucha información de NFL, te vuelves a ilusionar, a desilusionar y bueno. Qué bueno que ya apareció su credencial de egresado. Ya, afortunadamente. No lo dejaban entrar. Y el que también ya extrañamos era el buen Carlos Iscoatl Salcedo. Sixto, welcome back. ¿Cómo están, amigos? Yo muy contento y sorprendido de que en el draft nadie pierde y aún así 2 o 3 se encargaron de arruinarlo, ¿no? O sea, impresionante. Ajá, no hay récord. La saguiña. Sí. Impresionante, exactamente lo que hacen algunos equipos en el draft. Dices, ¿cómo es posible? Yo loco. Estás viendo y no ves. Ajá. Pero bueno, muy bien. Saludamos en los controles al buen Miguel Rojas, que siempre nos apoya. Comuníquense al WhatsApp 333-954-7523, nuestros perfiles en Instagram y Facebook, Radio Iteso 95.1, nuestra frecuencia ya lo saben, 95.1 FM, nos pueden sintonizar también en la página web, radio.iteso.mx, nuestra aplicación para iOS o Android, busca Radio Iteso o pídele a Alexa, reproduce Radio Iteso 95.1. Y pues sin más, pues creo que le damos al primer cuarto para ver quiénes fueron los ganadores según los expertos y nosotros en este draft del 2026. Primer cuarto. Pues aquí en la escaleta dice que los Cleveland Browns fueron ganadores. Y sí, creo que lo hicieron bien, Chicho. Los Browns creo que tuvieron un buen draft. Ofensivo, muy cargado del lado ofensivo, sobre todo con el tema y los receptores. Hablando de Boston, agarraron el receptor Denzel Boston en la segunda ronda, si no me equivoco. Sí. De hecho agarraron... Y otro receptor, a Casey Concepción. Conchita, ¿no? Así le vamos a decir. Casey Concho. Cada vez que atrape un touchdown. Pero, Chicho, ¿qué tal? ¿Los Browns bien? Fíjate que lo hicieron bien. Creo que, pues... sus necesidades principales, lo hablamos la semana pasada, que era los receptores, la línea ofensiva, nomás falta ver quién es el quarterback. De hecho, en la ronda 6 también reclutaron a un quarterback, a Taylor Green, que ahí ya, pues, si no me equivoco, son 4 quarterbacks los que tienen. Y... yo creo que el gerente general dijo 9 mujeres, un niño en un mes, ¿no? Pues sí. Puede ser. Puede ser, no entiendo, ahí todavía habrá que ver quién va a ser el titular,
Pero en general creo que pues en el tema ofensivo, Casey Concepción y Denzel Boston son muy buenos receptores, ¿no? Al menos en el papel. Y 2 tackles. Pues es que en realidad también a la ofensiva estaban pobres, a la defensa es muy buena su defensa. Pues ya nada más les falta el piloto, ¿no? Básicamente. Que si no es este año, se supone que el que sigue, ¿no? Pues o sea, sí. deja las bases sentadas para que quien llegue, los Cleveland Browns tienen un nuevo head coach, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Sí. Stefanski ya no está, No, sí, es Munchkin. ¿Se llama Munchkin? Todd Monken, el que estaba El Dunkin' Donuts. el que estaba coordinador ofensivo en Baltimore. Baltimore, así es. Entonces tiene un año de gracia, ¿no? Entonces Sí. seleccionará a su quarterback probablemente el año que entra, si es que no hace nada con Deshaun Watson o con Shedeur Sanders, ¿no? No, es que Watson, el año que entra ya lo pueden soltar, o sea, ya se quitan ese lastre, ¿no? Creo Sí. que sí. Lastrezote. Pues qué Ajá. loco. Pero pues también es que ahorita vamos a hablar de los que lo hicieron bien, pero pues cuando lo haces tan mal, con que lo hagas medianamente bien, pues ya te ves Pro, te ves te ves suave, pro. ¿no? Yo creo que por ahí va los Browns. Yo pienso que ahí más que nada es los primeros 4 picks, creo que ahora sí que se fueron un poquito a la segura. O sea, yo cuando veía sus picks era yo si estuviera jugando en el Madden y que no sabes nada y dices, pues ¿quiénes son los mejores disponibles? Estos. A final de cuentas el tema de los tackles creo que es muy bueno. Los 2 receptores, sobre todo Denzel Boston, me parece que sí le va a ayudar bastante a quien sea que quede como quarterback. El caso de Concepción, que irónicamente fue el que tomaron primero, es más como de corte para regreso de patadas, porque la realidad es que en colegial tuvo muchos problemas con los drops. O sea, es un jugador muy rápido, pero pues de qué te sirve que se suba a la moto si no agarra la pizza, ¿no? Pero entonces, ¿por qué los Ya me calificaron pasó. tan bien? No, o sea, está bien. Y de hecho también el caso ahí de Manuel ¿cómo se llama? McNeil Warren. McNeil. Muy buen safety que creo que la va también les cayó. De hecho, Como agarraron anillo 2 al dedo. safeties también. Sí, ya lo demás creo que fue como un poco paja. Inclusive ahí, irónicamente está Justin el Jefferson. falso Justin Jefferson. Justin Jefferson, Este- pero linebacker. Pero digo, viendo nombres, pues coincido, ¿no? Sobre todo ahí resalta el tackle y los 2 receptores, creo que es lo que... 2 tackles y 2 receptores. Pero digo, principalmente el tema de Fano y Sí. los otros 2, pues son los que como que iluminaron mucho su draft, ¿no? Cargado en la ofensiva porque también cierran el draft con picks en la ronda 5 y en la 7 con 2 alas cerradas. Y un quarterback. Sí. Joe Roger y de hecho, el único Carson defensivo, Ryan. bueno, fueron 2 defensivos en segunda ronda. El Dos safety y el safeties. Y safety. el linebacker, nada más. ¿Y tuvieron cuántos picks? 3, 6, 10. De hecho, picks. tuvieron 5 dentro de los primeros 90. O sea, eso también. Y bueno, para las personas que pues no siguen tanto el draft de la NFL, pues Son 1000. siempre el equipo más malo de la temporada anterior es el que elige primero. Todos los jugadores disponibles de los equipos colegiales y pues se supone que es para equilibrar Reforzar. a los equipos y que sea una liga más pareja. Siente tu Son 7 rondas. La primera ronda es, digamos, el evento, que hacen un evento de 3 horas para la primera ronda y ya la segunda y la tercera es otro día y la cuarta, quinta, sexta y séptima ronda es... Ya ni los entrenadores. Por el- ya ni llegan los de ahí. Los entrenadores no van. Tanto Ya las que- transmisiones van por TVC, TVC. Tanto que hasta ponen a sus perros, ¿no? Luego, Ajá, sí. A elegir. Épocas de pandemia, ¿no? De manera literal, dice. Muy bien. Otro equipo que fue bien calificado fueron los Gigantes de Nueva York, los Giants, que tuvieron 2 picks de primera ronda dentro del top 10. No se movieron, se quedaron fijos ahí en la selección número 5 y en la posición número 10, Sixto. Los conoces bien, son tus rivales divisionales, los Gigantes. Y bueno, no sé qué tanto haya sorprendido, pero creo que nadie esperaba que Arvel Reese cayera hasta el 5, ¿no? O sea, estaba la polémica con Jets si era Bailey o Reese. Eso estaba... era la gran incógnita, ¿no? Pero todo el mundo pensaba que a lo mejor se iba a ir ¿En el el que 3? sobrara en el 3 exactamente. Y se fue hasta el 5. Eso me sorprendió. Es que mira, ¿te acuerdas de Mario Williams? Jaron Clowney, Sí. Chase Sí, Young. sí. Todos esos caen en la categoría de Reese. O sea, físicamente son unas bestias. Pero no funcionaron o no tenían la disciplina
que fue el caso de Young, de hacer lo que el coach te decía. Entonces creo que es una apuesta a Reese en realidad. O sea, es un toro mecánico, ¿no? Pero hay que ver si va a funcionar. Entonces es una apuesta a talento físico bruto. Y lo hicieron bien con el tackle, creo. Y pues ahí fueron seleccionando. También tomaron un corner, tomaron un receptor. Y creo que con la llegada de Harbaugh, y lo complemento porque pues tienes a Likely, tienes a Edmunds que llegó de libre, Mooney, Newsome. Creo que el draft sí viste con los gigantes cuando ves todo lo nuevo que llegó y todo lo que se está recuperando en Dart, en Scaribu. Entonces creo que valió la pena la apuesta con Reese. ¿Por qué no? Al final cayó en una quinta, no hiciste un reach, no tuviste que cambiar nada. Si pega bien y si no pega, pues tienes al tackle, ¿no? O sea, con que pegue uno de esos dos, ya te quitaste el lastre del tema de Dexter Lawrence. Oye, Romo, tomamos en cuenta que se fue. Malik Neighbors ahí en el... Bueno, no sé en qué podcast andaba, pero como que él haciéndole de head coach, pero es que yo no sé dónde va a jugar Arval Reese, y John Harbaugh salió, tú no te preocupes, de eso me encargo yo te explico y tú a lo tuyo, ¿no? No te andes metiendo en trabajos que no son tuyos. Les encanta esta polémica, ¿no? Luego a estos jugadores influencers de ahora. Reese yo creo que termina cayendo al 5 porque Arizona tiene esta genial idea de seleccionar corredor en el pick 3, ¿no? Es tipo de cosas que nunca me han gustado. Y también el receptor de Titanes. O sea, esos dos. A mí me sorprendió, sobre todo por el corte de Robert Sala. Yo hubiera pensado, ahí caí Arval Reese. O sea, Styles, ¿no? O sea, al ver la selección de Arizona, yo hubiera creído que Sala hubiera seleccionado ahí a Reese. Y Cardenales hizo lo que hizo Raiders el año pasado. No tenía línea, agarraron corredor y... Ok. Gracias, para nada. Digo, sí, de acuerdo. También Giants, pues, haciendo lo suyo, ¿no? Como ahorita digo, lo mencionaste, Chicho, y creo que no resaltó tanto, pero buscando reemplazar a Lawrence. Siguen teniendo esta buena línea defensiva con Burns, con Thibodeau, con ¿cómo se llama? Carter, el de Penn State del año pasado. Entonces creo que sigue siendo una unidad fuerte para ellos. Ahora con John Harbaugh yo creo que van a seguir siendo muy, muy fuertes. Entonces creo que se fueron por la lógica. Agarraron también un corner, un tackle defensivo, un poco de línea ofensiva. Entonces ahí variadito los Giants buscando pelear. Y sin tanto lastre, ¿no? Porque sí se fue Dexter, Sexy Lexi, pero el año pasado la verdad es que no se notó que él estuviera, ¿no? O sea, la verdad es que también fueron una coladera, entonces pues mejor te rifas con el mejor talento a la mano y pues a lo que sigue, ¿no? Bueno, y otro equipo también que no suele tener buenas calificaciones en el draft, pero pues fue bien catalogado, fue el de Las Vegas Raiders. Ya sabíamos cuál era el pick número 1, ¿no? Fernando Mendoza, el quarterback de Indiana. Pero en general tuvieron 10 selecciones durante el draft. Y pues no sé, ¿quieren destacar algo más sobre la selección además de la de Fernando Mendoza? Pues que los Raiders tienen 2 quarterbacks del mismo corte, ¿no? Como tranquilitos, estudiosos, hasta creyentes, nerds, si lo quieres ver así. Y pues creo que va bien, o sea, creo que cae bien en un equipo que de verdad lo que quiere es regresar y tiene años no lográndolo. Y pues creo que lo hicieron bien. Y pues habrá que verlos. Creo que pueden ser unas panteras en un futuro muy cercano. Moro, tú que conoces bien a los Raiders, es tu rival divisional, tú como aficionado de los Broncos. O sea, ¿crees que está... No para que asusten los Raiders a lo mejor este año, pero sí es como para decir decisiones correctas y acertadas en el draft? Bueno, sí, en el draft, a final de cuentas, con tantas selecciones, creo que es un equipo que también tenía o tiene tantos huecos que pues, tienes que tratar de rellenar lo más que se pueda. Yo creo que a lo mejor, además, ahorita que preguntabas, además de la de Mendoza, destacar, entre comillas, esperar a ver si le sale el tema de Jermod McCoy, que estaba dentro de los... Por talento, tal vez dentro de los 20, 25 mejores jugadores del Cayó draft. muchísimo. Pero como ya trae temas de ligamentos y que inclusive se rumoraba que lo tienen que volver a operar de la otra rodilla. No volver a operar más bien de la otra rodilla. Por eso fue que terminó cayendo hasta la cuarta ronda. Pero si le sale, pues la verdad es que va a ser un robo ahí. Y te digo, y en lo demás, en lo general, pues sí, creo que
que lo hicieron bastante bien, digo, a diferencia de Gigantes, que ahí yo sé que aquí nos basamos en las calificaciones de CBS e ESPN, pero a mí no me pareció tan bueno el draft de los Gigantes, salvo los primeros 2 picks, ¿no? En el caso de los Raiders, digo, lo único que diría, o sea, se reforzaron bien en agencia libre en línea ofensiva con Linderbaum, centro, pero tackles, ¿qué movimientos hizo Raiders ahí porque ahí fue donde Geno Smith sufrió bastante el año pasado, ¿no? No tuvieron... De hecho, sí fue Fue la peor línea ofensiva de toda la liga el año pasado. Sí, eligieron en la ronda 3 a Trace, un tercero de Texas A&M. Pero es otro centro. Sí, también es guardia, de hecho. Pero sí, seguramente ahí sí les va a ayudar mucho el tema del Linderbaum. Entonces, veremos en la ronda 3. También tiene buenas calificaciones. No era el mejor de los que estaban disponibles, pero... En ese momento. Exactamente, pero sí tiene... O sea, digamos que sí tuvo una buena temporada en esta última de colegial. Que ahora Linderbaum, pues es el quarterback de la línea, ¿no? Entonces, si tienes unas buenas indicaciones, pues per se sube tu nivel, ¿no? Si te dan una buena cobertura y lo que haces es obedecer, pues puede que salga mejor. No los espero ver todos en el Pro Bowl, pero deberían de mejorar solamente por una buena llamada del señor Linderbaum. Además, pues Las Vegas sigue estando, es un año de reconstrucción también, entonces... Lo más importante es que funcione Fernando Mendoza. Si funciona Fernando Mendoza, me parece que ya el draft por sí mismo ya sería un éxito. El resto, ojalá les funcione. Vemos, pero exactamente, Fernando probablemente Mendoza, ni lo sepamos, ¿no? Este año. Ya lo platicaremos más adelante, pero... Cousins tal vez arranque y puede aguantar toda la temporada. Y, eso es bueno, y no me parece mala idea. Ajá, exacto. Bueno, muy bien. Pues con eso creo que terminamos este primer cuarto. ¿Ya se comunicó la gente, Chicho? Todavía no, pero comuníquense. Por favor, comuníquense al WhatsApp 33395475523 y nos vamos a la primera canción y regresamos para hablar de los equipos que lo hicieron pésimo, mal, deplorable. Segundo cuarto. Regresamos a Gol de Campo, la NFL vive aquí en Radio Teso 95.1 FM. Comuníquense al WhatsApp 333-9547-523. Díganos qué les pareció el draft, cómo les fue a sus equipos. Se vale comentar y dar su punto de vista. Vámonos ahora con los equipos que fueron los peores calificados según CBS e ESPN. Y empezamos con los Ángeles Rams, que creo que ahí fue donde arrancó la primera selección más polémica de la primera noche, ¿no? Del jueves. Segundo quarterback que se va. Sabíamos que no era una clase de quarterbacks con mucho talento, que se fueran varios en la primera ronda. Y el segundo era Ty Simpson, el quarterback de Alabama, que solo tuvo 15 juegos como titular. Es su única experiencia que tiene en el colegial. Entonces muchos por eso dudaban de si valía la pena o no tomarlo en la primera ronda. Y los Rams no les importó eso. Se arriesgaron con la selección número... ya Sixto no se aguantó la risa. Con la selección número 13. Y creo que el señor Sean McVay, Sixto, no estaba muy contento en la conferencia de prensa después de que habían hecho esta selección. Desde Bravel, no recuerdo un entrenador que se viera tan molesto con su equipo por la selección que hicieron. También me hace recordar a Green Bay cuando toman a Jordan Love, o sea, un equipo que en realidad un refuerzo, ya sea la defensa o la ofensiva, para un titular les habría caído como anillo del dedo, y teniendo esa oportunidad, porque además se supone que nada más eran 16, 17... jugadores con talento teórico de primera ronda y el resto ya supuestamente se irían la segunda, pero pues como fue este año, pues los tenías que llenar 32 en la primera ronda y seleccionan a Ty Simpson, justo como lo acaba de decir el chino, con 0 experiencias y la neta 15 inicios es nada. Y creo que dejan ir una oportunidad de haberse reforzado genuinamente a la ofensiva o a la defensa. Y la reacción de McVay me lo dijo todo. O sea, de verdad es muy educado, casi siempre puede esconder su molestia, pero desde la conversión, desde Seattle, no lo veía tan molesto y la verdad es que sí se veía frustrado y desesperado. Es que, pues, sí, estamos de acuerdo que puede ser el último año de Matthew Stafford, pero pues tienen un equipo para ganar
ahorita, ¿no? Entonces creo que pues no haber reforzado alguna de esas Cualquiera. de las necesidades que tenían para precisamente tener resultados inmediatos, pues sí es una decisión muy controversial. Es que el subcampeón de la temporada pasada, que fueron los Patriotas, realmente no se siente así. Realmente el subcampeón se siente que fueron los Rams en esa final de conferencia contra Seattle. Y justamente es, a ver, no perdiste. Al contrario, no, se reforzaron con adquisiciones que hicieron ahí en canjes con Kansas City, ¿no? Pues es que es como Bayern París, ¿no? El que pasa gana, ¿no? Ahí el Rams pasaba al Super Bowl y sería el campeón. Ahora, Sí, totalmente. ellos a lo mejor sienten que no van a volver a seleccionar tan arriba en el draft y por eso a lo mejor se la están jugando con Ty Simpson, que no va a ser claramente titular. No sé si por ahí haya sido... O sea, tratemos de justificar la selección y no sé si por ahí pudiera ser Roberto. Yo honestamente no le veo ninguna justificación porque coincido total, digo, es lo que estaba pensando, Sí. lo que comentaba Chicho. A final de cuentas es un equipo que estaba muy pocas piezas de verdaderamente poder pensar en un Super Bowl, inclusive sin piezas, pues, pero no se trata tampoco entonces que la desperdicies. Digo, porque para mí me pareció un desperdicio y más si vemos lo que cayó despuesito. Estaba el caso de Kenyon Sadiq, que me parece que en ala cerrada les pudo haber venido muy bien. El mismo Mackay Lemon, que más adelante vamos a hablar. También creo que un receptor, ahora con los problemas que ha tenido Puka Nacua en este offseason, Mordelón, ¿no? pues pudo haber sido ahí a lo mejor algún tema de garantías en caso de que pasar algo con él. E incluso Devante Adams, que quién sabe cuánto tiempo más le quede, Sí, ¿no? exacto, que ya es un jugador que viene a la baja, entonces pues la verdad es que nadie lo entiende y es totalmente comprensible la reacción del coach, que se ve que pues le dijeron, pues aquí organigrama mata carita y tú no mandas. Mira, él es mi sobrino. No, y sí había ahí temas de que el papá del coach era amigo del GM, una cosa así, ¿no? Por ahí empezó a salir información al respecto. Digo, de acuerdo con todo lo que dicen. Pemex. Simplemente creo que no hay equipo que esté completo en la NFL y no hay equipo al que no le le vengan bien piezas extras, ya sea por tener profundidad en el plantel, por reforzar aunque sea un área en la que te sientas fuerte, reforzarla más. Entonces creo que Pones creativo. sí, creo que Rams aquí, pues como dice Chino, ¿no? Pensando más a mediano plazo más que a corto plazo. Y pues creo que la única recomendación para ellos es pues ya, o sea, no agarren en primeras rondas, Les ha salido no es mejor, lo ¿no? suyo, no diseñen logos, tampoco les sale bien, Espantoso, horrible ese logo monocromático y pues ellos a lo suyo, ¿no? Ty Simpson tiene que suplir la sonrisa de Jimmy G, que ya se ha retirado Que es también de tarea la difícil, NFL. Qué difícil. Complicado. Muy bien, otro equipo que creo que desde mi punto de vista fue el peor del draft fueron los Jaguares de Jacksonville. ¿Qué le pasó a los Jaguares. los Jaguares? Es que no sé qué le pasó. Bueno, es que Primero- es que nos podemos ir hasta el año pasado. Desde que se les ocurrió ir a agarrar a un güey que supuestamente iba a ser el jale de 2. Se quedaron sin primera ronda este Sí, año. justamente. En realidad no puede hacer 2 trabajos. Ya decidieron que va a ser corner. Entonces en realidad desperdiciaron 2 primeras rondas, güey. Porque Sí. ni el año pasado ni este año. Podemos partir Desde ahí. Estoy totalmente de acuerdo. Y desangelados. Pues Sí, sí, no, no, o sea, sin mucho talento, o sea, tomaron a un tight end, me parece que ahí estaban cubiertos, un tackle defensivo en Albert Regis de Texas A&M, o sea, tuvieron dos selecciones de Texas A&M. Es que justo digamos que sus necesidades principales, lo hablamos que era línea ofensiva, ¿no? En el tema de protección a Trevor Lawrence, que demostró en este año justo, pues que sí puede llevar la batuta del equipo, pero necesitaba protección y las primeras dos selecciones no te ayudan en nada eso, ¿no? Entonces, ya son los Jaguares. Hay aquí digo, creo que esto ilustra más o menos el draft
que tuvo Jaguares, ¿no? Aquí un analista de ESPN menciona que él tenía a Nate Burkircher, ¿no? El tight end, el que selecciona el primer pick de Jaguares de este año, el tight end de Texas A&M. Él lo tenía más o menos rankeado en el 127 y Jaguares decidió tomarlo en el 56. ¿Por qué no? Entonces creo que eso pinta muy bien lo que fue este draft. Bueno, y agregando un poquito a lo que decía Sixto, o sea, el tema de que prácticamente despreciaron 2 selecciones de primera ronda por el trade que hicieron el año pasado, y también los expertos dicen que muchos de los jugadores que tomaron los pudieron haber tomado más tarde, o sea, que fueron puro reach, exactamente, que en español sería pues te la juegas por alguien que no lo vale, ¿no? Es como... Sí, es como precipitarte a... O sea, que estás... agarrar a alguien antes de donde está proyectado. Exactamente. Entonces, eso es creo que prácticamente lo que sucedió con Jacksonville. Y otro equipo que también, bueno, antes de hablar de los vikingos, hablemos de los gigantes. Digo, los San Francisco 49ers, que o sea, tenían selección de primera ronda. Hicieron creo que 2 movimientos, pero lo terminan de salir en un último trade con los Jets, que los Jets tenían la primera selección de la segunda ronda, hacen ese intercambio y San Francisco tiene la primera selección el viernes, y una selección de receptor, Chicho, polémico, porque estaba Denzel Boston, ¿no? Que ya lo hablamos y lo tomó Cleveland Browns en el siguiente pick, de hecho. Sí, justo, estaba... Pues con los trades que hizo no tuvo primera ronda, también una decisión bastante discutible, pero pues a final de cuentas, bueno, te llenas de rondas intermedias y todo. Deshaun Stribling es el receptor que seleccionaron de Ole Miss. Stribling de Ole Miss, que no estaba, creo que todavía quedaban 2 receptores mejor antes, en el ranking que él, ¿no? Entonces creo que esa primera ronda que tuvieron ellos, que es el primer pick de la ronda 2 de la NFL, pues ahí nadie lo entendió, ¿no? Yo creo. Me recuerda a Washington tomando a Emmanuel Forbes, uno antes de González de Nueva Inglaterra, así como de, ¿qué estás haciendo? Ajá, cuando la mejor opción real, era atlética y por lo que ha logrado en la carrera deportiva universitaria, era el otro, era Boston. Muy criticado el gerente general de San Francisco, Roberto, o sea que al parecer no solo de este draft, ya van varios que no terminan satisfechos con lo que han hecho. Y que justamente las imágenes también que vimos fue lo mismito que pasó con Sean McVay, pasó también en el caso de Shanahan, que igual cuando lo tomaron nomás ahí se ve como la cámara que le da una palmadita en la espalda y no el otro ni lo voltearon así como, ay, hijo de... no había uno peor. Sí, de repente yo siento, obviamente, a ver, pues tienen muchísimo más conocimiento que lo que podemos tener nosotros y lo poco que podemos ver también a veces de tantos juegos de colegial, pero de repente siento que hay equipos que tienen como esa mística tan chocante de querer como encontrar el hilo negro cuando es como justamente lo que ya dijimos de Cleveland, ¿no? A lo mejor pues no era lo ideal, pero pues sí tomaste 2 de los 5 mejores receptores que había en papel, que digo, no necesariamente quiere decir que todos vayan a tener una gran carrera, pero es mucho más complicado irte por eso que ni siquiera de Mississippi, o sea... Es como... Mito, sí, o sea, es como el típico jugador de fantasy que agarra a un novato que nadie... Como que jugar dice, el la voy a romper y ahora de mí no vas a estar hablando. y nada más termina en último, ¿no? Así. Recordar que John Lynch es pues es el autor de este famoso mega trade para ir a tomar a Trey Lance y puso todas las fichas al centro y después el destino le compuso todo, pero en el mismo todo pintaba para ser una gran debacle. A mí San Francisco, sobre todo para la defensa que suele tener, a mí me hubiera gustado ahí un linebacker. Estaba el caso de Jacob Rodríguez, se terminó yendo a Delfines. El mismo Anthony Hill de Texas, que también cayó y que ahorita que estaban hablando pensé que pudo haber tomado Jacksonville. O sea, es como, digo, uno no es experto tampoco, ¿no? Pero pues a ver, pues, o sea, carajo, vete como por la fácil, pues. Y además, te van a criticar menos lesiones, si no, ¿no? Va a ser culpa del jugador, a lo mejor no va a ser culpa tuya, pero acá me parece que tiene una B de bust así totalmente
pintado ese pick de primera. De Sean Stribling, Sí, sí. no. Suena como a Trubisky. Cole Strange, ¿no? Ese pick de Patriotas hace algunos años. Así es. Bueno, pues, ¿quieren destacar otro equipo que lo haya Sí, hecho? Minnesota. Voy rápido. Minnesota. Ok. Lo único que tuvo bueno fue que llegó Kyler Murray, ¿sale? Pero eso no fue del draft. No, Ajá. pero en el draft fue un todo o nada. Su primer selección fue un liniero defensivo, Banks. Ahí sí está como o te pega bien padre o no te va a funcionar. Y de ahí pues no brilla nada lo que tomaron. Extrañamente es el único fullback que vi seleccionado en todo el draft. Seleccionaron un fullback, aplausos. Y la locura es que cambiaron a su capitán defensivo, Greenard. Lo dejaron ir. Sí. Y era su capitán, su mejor jugador en la defensa. O sea, deben de estar jugando algo interesante. Sé que tienen cap, no pagan mucho en quarterbacks. No pagan ni $10 millones. No, la verdad no sé qué hicieron. Sí, estuvo muy extraño ahí el El draft de Minnesota. draft de Minnesota, pero Sus movimientos. pues sí, pero es de esos equipos que también de repente como pega unos, como se equivoca horrible, de repente también le llegan a salir picks bastante buenos. Entonces, pues no sé, digo, sí es mucho desconocido ahí, pero yo creo que por ahí, sobre todo los que agarró en el tercer día, les puede salir Una joyita. alguna joyita en bruto, sí. Muy bien, bueno, pues vámonos a la siguiente canción. Regresamos para hablar de nuestros equipos y festejar O desde mi llorar. punto de vista lo único que puedo festejar en la temporada de la NFL, que es en abril. Tercer cuarto. Regresamos a Gol de Campo, la NFL vive aquí en Radio Teso 95.1 FM. Seguimos hablando de lo que nos dejó el draft del 2026 y ahora vamos a hablar de nuestros equipos. Vamos a hablar desde el punto de vista de fan y arrancamos, si quieren, con los Broncos de Denver. Ya no los voy a hablar, ya los voy a llamar, ¿cómo los llamé? Los Denvers. Los Los Denvers. Denvers. Exactamente. Ese es otro equipo que les fue diferente en los playoffs cuando se lesionó Bo Nix. Pero ¿cómo le fue a Denver, Moro? Pues mira, ¿Contento? ¿Triste? no satisfecho? Tanto. Creo que el caso de el primer pick que fue hasta tercera ronda, que digo, también hay que considerar eso, no podíamos esperar tampoco tomar algún estelar. Los Broncos, a final de cuentas, su primer pick de esta temporada, podemos decir que fue Jalen el Waddle. tema de Jalen Waddle, exactamente, que se cambió con Miami, pero de ahí si acaso el que me llama mucho la atención, irónicamente, es Mr. Irrelevant, que sucedió una cuestión muy curiosa porque justamente tuvieron los últimos 2 picks del draft y al último creo que le regalan una semana de vacaciones y no sé qué, entonces estaban ahí así como, pues, ¿a quién van a elegir y por qué lo van a elegir? O sea, se dio un tema muy chusco, pero el tema de Murdoch, ahora que obviamente no lo tenía ni en el mapa, pero que estuve viendo cómo jugaba, sus highlights, pues sí es un jugador que juega, o sea, es de esos que te va a terminar gustando porque lo ves que por ganas no queda, ¿no? ¿Es un Rudy? Es rudísimo, o sea, sí trae el motor siempre a todo lo que da. Forrest Entonces, Gump. espero que sea porque realmente en esa posición sí nos sigue faltando. No le han atinado en varios drafts al linebacker, han tenido que reforzarse siempre mediante agencia libre, entonces esperemos que les vaya bien, pero de ahí en fuera, el caso de Jonah Coleman, creo que inclusive estuve viendo, tenía ahí un dato de que en el 35% de sus acarreos terminó anotando o haciendo no sé cuántas yardas. O sea, en producción es muy productivo, pero el corte de corredor pues es muy chaparrito, es como lo que ya se tiene. O sea, el tema de RJ Harvey, o sea, lo que ya tenemos, entonces creo que tampoco es necesariamente lo que necesitan en la posición. Habrá que ver qué sale y yo creo que el mejorcito que se le ven, al menos mejores números y mejores calificaciones, fue el de quinta ronda, el tight end de Justin Jolly de North Carolina State. De ahí en fuera, pues ni fu ni fa, creo que fue
que habrá que esperar a ver qué se puede desarrollar de esos jugadores. Pero entonces tu primera selección fue en tercera ronda y él quiere el contrato asegurado. Sí, exactamente. Hoy salió la noticia que es el está primero de los novatos en pedir contrato garantizado. Digo, obviamente garantizado nivel. de lo que le van a Claro, pagar, ¿no? Pero de la tarifa. De la tabulador. tercera ronda, del que tabulador. además también se hablaba ahí que fue como un pequeño reach porque había otro que estaba mejor calificado que él, pero Bueno, bueno, pues pues sí, si ya se va a apuestas. poner en esas Sí. condiciones es como, pues tampoco, hermano. O sea, llega para suplir la necesidad se nos fue John Franklin Myers ahora en agencia libre, entonces llega a llenar ese hueco si es que lo firman, ¿no? Bueno, pues ahí está el caso de los Broncos, los Cowboys. ¿Primero los Cowboys Sí. o los dale. Commanders? van los Cowboys. Vámonos. La echando un esquina montón. vaquera. Caleb Downs fue su primera selección. Platíquenos. Bien, me gustó, ¿no? Uno de estos 3 jugadores de Ohio State que llegan a la división, ¿no? De estos tres talentos del lado defensivo. Se hablan muchas cosas muy buenas de él. Se habla que es un jugador muy, muy inteligente, que sabe hacer muy bien las lecturas de la ofensiva. Ya anunció Dallas que al menos en un principio no va a jugar como safety, va a jugar más como corner en el slot. Y pues sí, creo que cubren una necesidad muy grande que tenía el equipo con talento prime. Otra necesidad que tenía Dallas, que no la cubre en el draft, era linebacker, y agarran a partir de un trade también a Dee Winters de 49ers. Entonces ahí también hay un poco de mejora. Y también, para destacar, el segundo pick de primera ronda que tienen, un edge, Malachi Lawrence de UCF, también otra vez, ¿no? Cubriendo necesidades que tenía Dallas del lado defensivo. Recordemos que la defensa del año pasado fue muy, muy mala y pues pinta mejor para este año, además con el nuevo coordinador defensivo. Sí, justamente en el draft, pues, hacen 2 trades. Cambian de la posición 12 a la 11 con Miami y da 2 cuartas rondas, quintas rondas. 2 quintas rondas que luego la recupera en el trade con Filadelfia. Y bueno, a mí, aparte, que creo que ya lo dijo Romo con Caleb Downs, creo que el cornerback de cuarta ronda de Devin Moore, el que agarraron de Florida. Creo que ese es el pick que más me gustó a mí de las rondas bajas. Creo que él estaba catalogado para salir en tercera ronda o incluso a finales de la segunda ronda. Tuvo también una lesión, pero ese pick me gustó. Y obviamente lo que dijo Dee Winters me parece una muy buena adición ahí. Mientras estuvo todos los lesionados ahí y San Francisco jugó bastante bien y sacó las papas del fuego ahí. Entonces, muy bien, contento. Sensato el draft de Dallas, creo. Malamente, sí. La verdad es que creo que sí lo hicieron bien. Fíjense, ahorita que hablamos de gigantes, yo hubiera tomado a Caleb Downs con el pick número 10 en vez del tackle ofensivo. De hecho, en la mayoría de los mock drafts estaba que en el 10 lo iban a tomar. Entonces ahí no solo para Dallas es quitarle un jugador a un rival de división, ¿no? Entonces muy, muy bien por los Cowboys. Sixto, tus Commanders también tuvo buenas calificaciones, ¿no? Washington, Pues con sí, Sonny Styles. La verdad no los voy a aburrir, les voy a decir o sea, a mí sí me gustó, fueron 6, pero el que más me gustó fue Sonny Styles en el número 7. No pensé que nos fuera a llegar, nos llegó, qué maravilla. La verdad es que me gusta saber que está Frankie Luvu, que está Chennai y ahora está Styles, ¿no? Entonces ahora en una posición que nos dolía, pues ya hay 3 capaces, entonces ya pueden jugar con formaciones, cosa que no se podía el año pasado. Y pues pues la ilusión, ¿no? Es eso, o sea, pues la verdad es que bien calificado, todo el mundo dice que es bueno, pues venga, que quiero su jersey. Y además esto dicen, Sí. No lo hagas. no, o sea, es linebacker que además dicen que puede jugar muy bien como edge, ¿no? Y que probablemente lo terminen convirtiendo. Dan Quinn es el que termina convirtiendo a Micah Parsons en eso. Recuerden que Parsons era linebacker de Penn State, entonces llega incluso a un buen
un buen entorno, ¿no? Y pues con un tipo que ya ha tenido ese tipo de talentos, ¿no? Y le han salido bien, o sea, con Parsons, pues Parsons ya era bueno, ¿no? Pero le salió muy bien y con Bobby Wagner, pues Salón de la Fama, entonces pues sí ilusiona. Y en la ronda 4, ¿fue la 4 o la 5? No, perdóname, en la 6. La que a mí me llamó la atención en ronda 6 es tomaron al corredor de Penn State. Entonces también eso me gusta porque, ok, no tengo receptores, de momento tomaron uno en tercera ronda, pero el año pasado tomaron a Jayden Lane, o sea, tengo a McLaurin, ¿no? Tomaron al ala cerrada de Titanes, que es muy buen receptor, pero no bloquea, entonces también ahí qué onda, pero en corredores se reforzaron bien duro, Devin White, agarraron a este del draft, tienes a Jacory. Entonces creo que tener corredores también le va a soltar la presión a Jaden Daniels y eso también me gusta. Esas dos selecciones me gustaron por lo que significan de cada lado del balón y pues ojalá funcione. Muy bien, y ya para cerrar el tercer cuarto, mis Jets de Nueva York, que tuvieron 3 selecciones de primera ronda, lo volvieron a hacer de igual manera que en el 2022, cuando seleccionaron ese año a Sauce Gardner, Garrett Wilson y a Jermaine Johnson. Ya no está ni Sauce Gardner ni Jermaine Johnson, pero bueno. No importa, pero de 3 podríamos decir que 2 salieron muy buenos, ¿no? Y ese año también, bueno, seleccionaron a Breece Hall en la ronda 2. Sí. La verdad, yo terminé contento con el draft. El tema de David Bailey y Arbel Reese, cualquiera de los dos estaba bien. Lo explicabas bien con el tema de Reese, es un jugador que está proyectado más a lo que te puede ofrecer en 1 o 2 años, no tanto lo que te puede ofrecer el día de hoy. Y creo que con la pérdida de Jermaine Johnson también puedes justificar que necesitabas otro edge rusher, ¿no? Entonces David Bailey creo que va a dar bastante. No sé si sorpresivo, pero la selección de Kenyon Sadiq, o sea, yo tenía receptor ahí, pero bueno, sigue siendo arma, ¿no? Un arma, un ala cerrada, y Kenyon Sadiq creo que, sobre todo con la velocidad que tiene, creo que puede ofrecer bastante. Yo pensé que iban a tomar a Makai Lemon, pero bueno, terminan tomando a Sadiq y creo que es el mejor ala cerrada de la clase. Ajá. Entonces, punto. Y ya, con eso ganas, güey. Y luego regresan a la primera ronda con el intercambio que hacíamos con San Francisco y terminan tomando a Omar Cooper, que a lo mejor si no hubiera estado Sadiq, a lo mejor lo hubieran tomado con la selección 16. Entonces, pues bueno, creo que terminan por cumplir bien ahí los Jets. Pero yo con lo que más me quedo es que no se precipitan con la posición de quarterback este año y que entienden en qué situación están y que pase lo que pase con Geno Smith o con Aaron Glenn. Creo que ya dejan una base bien sentada para si llega a haber un nuevo head coach. Espero que no, pero y para el quarterback que sí van a seleccionar el año que entra, ¿no? Eso es con lo que me quedo, creo que de los Jets, que no se precipitaron con una selección como Ty Simpson o algo así, que de repente hubo mock drafts donde lo veía en los Jets y yo decía, por favor, no. No, y te das grasa, ¿no? O sea, al final, pues 3 de primera ronda, pues ilusiona, ¿no? O sea, con que le pegues a 2 ya te sacaste la lotería. Y creo que en el papel no fallaron sobre todo esas 3 de primera ronda. Lo hicieron bien, yo creo que sí. Bueno, y pues por ahí una apuesta de quarterback ahí con el de Clemson ya en cuarta ronda, pero bueno, eso pues ya eso se pueden pagar, ¿no? O sea, no pasa nada. Bueno, muy bien, pues vámonos a la siguiente canción y regresamos ya para el último cuarto y hablar ahí de lo del chusco chisme, del chisme. Y chismes. Último cuarto. Regresados a Gol de Campo, la NFL vive aquí en Radio Teso 95.1 FM. ¿Y qué pasó en la selección? ¿Qué fue en la selección número 20 de la primera ronda? Ahí cuando los aficionados de Pittsburgh casi estaban listos ahí con su toalla terrible amarilla y parecía que se iban a llevar al receptor Makai Lemon, Chicho, y dijo Dallas, siempre no, porque intercambió esa selección con las Águilas. Con las Águilas con la ciudad que comparte el estado de Pensilvania, ¿no? Con Filadelfia. Y platícanos. Sí, justo era el receptor Makai Lemon, que pues digamos que lo chusco, lo gracioso era que pues justo Pittsburgh creía que iba a Dallas a tomar obviamente otro jugador defensivo. No contaba con ese trade que iban a hacer con Filadelfia. Y pues se adelantan y le llaman por teléfono a Makai Lemon. En la transmisión en vivo se ve que mientras
Filadelfia o sea, anuncia, digamos, que Filadelfia lo había seleccionado, todos alrededor de él estaba celebrando que ya había salido su seleccionado en este draft. Y él todavía estaba en el teléfono Lo mandaban hablando a con buzón. Pittsburgh. Hablando con Pittsburgh, diciendo, no, sí, te queremos aquí y todo. Ni te Felicidades. ¿Por qué me está llamando Filadelfia? Justo, Oye, justo esa fue la es expresión. Es de Pensilvania, la llamada debe estar bien, ¿no? No, hay varias ciudades. Que dice, ¿por qué me está llamando Filadelfia? Se ve en la transmisión y pues ahí alguien le dice, Filadelfia te acaba de seleccionar en el 20, hizo un trade con Dallas y ya. Fue Bueno. muy gracioso. Y los Steelers terminan tomando un tackle ofensivo a Max Ingenaker de Arizona State. Pobre vato, ¿no? ¿Quién? Es plato de segunda Mackay mesa. Lemon. Dice. No, el tackle, haga lo que haga, o sea, va a ir a entrenar y es como, yo no debería de estar aquí, ¿no? Y fue más lejos todavía, porque en playoffs está jugando los Flyers de Filadelfia y los Pingüinos de Pittsburgh. Sí. Cuando pasa eso, los Flyers ponen un tweet, un extazo, no sé, diciéndole a Mackay Lemon, no te agüites, esta parte del estado está mejor para tirar, y le estaban partiendo su madre a los pingüinos, güey, o sea, por donde vieras, Filadelfia se manchó por todos lados con Pittsburgh, güey. Masacre. Sí. Sí. En la Ni son calle. odiosos, ¿verdad? En Filadelfia. Ey, vean el documental de la afición de Filadelfia. De todos los equipos, la peor afición de Estados Unidos. Le avientan Es la bolas de de nieve a Filadelfia. Santa Claus, ¿no? No, y uno se comió un pastel ahí muy peculiar de lo que salió de un ¿En caballito. dónde se sentó entonces? Digo, no, esa es otra cosa. Bueno, y tienen cárcel en el estadio, ¿no? En el Lincoln Financial Sí. Field, por si te portas mal. Ah, es una locura. Pero, o sea, sí fue chistoso porque en realidad o sea, no... Dallas no iba a tomar a un ofensivo, Sí. pero ahora sí que del plato a la boca se cae el limón, ¿no? O sea, se quisieron adelantar y o sea, de alguna manera sí fue humillante porque era en su casa, o sea, se burlaron de todos en ese momento. Sí. Ya no falta que llegue Rogers, ¿no? Para que le haga bullying ahí a... Úfalas. Justo que ahora salió la nota de Aaron Rodgers en el que pues es un tipo de ofrecimiento de Pittsburgh para Aaron 15 Rodgers, millones, donde ¿no? le ofrecen el Un 10%, incremento. el 10% extra de su salario, el que ganó en este año pasado, pero no lo puede firmar hasta que inicien los entrenamientos, precisamente porque él tiene la opción de escuchar otras ofertas y Pittsburgh puede igualarla, ¿no? en caso de que Sí, trae otro trae equipo el le dé tag más lana. de agente libre sin restricción. Y habla justamente. Filadelfia, ¿no? Así con unos lentes y un bigote, ¿no? Güey, te voy a dar Oye, 50 millones. Romo, ya para cerrar, ¿esto qué fue? ¿The Voice o qué pasó? Aquí hay otra noticia de los Cowboys ahí con Marcus Valdez-Scantling. Sí, firma por un año con Dallas. George Pickens no ha firmado. Digo, se habló de que aceptaba la etiqueta de jugador franquicia, pero no la ha firmado. Parece que vamos a entrar en esta etapa de hacer berrinches, de no me presento, etcétera, etcétera. Sabíamos que esto iba a pasar, ¿no? Era esperado, sabiendo cómo se maneja Dallas, sabiendo cómo se manejan los jugadores y pues nada, Valdez-Scantling pues llega, Justamente, pues justamente llega Marcus Valdez-Scantling. pues a nada. Siento que es como si hubiera llegado un Jonathan Mingo 2.0. Justo era lo que te iba a Cosa así. decir, justo tal cual, es un Jonathan Mingo, o sea, ¿a quién le importa, güey? Sí, bueno, ¿quién tiene Ay, hambre? sí. Es un mensaje para George Pickens de qué. Así es. No tenemos nada más, güey. Por favor, firma. mira lo que me estás obligando a hacer, güey. Esto es por tu Mírale. culpa. mira quién tengo que Padre- firmar. Padre de familia, ¿no? Dispara, ve lo que me hiciste hacer. Sí, justamente. Bueno. Justo, precisamente George Pickens se había Lo hablado dijeron. que era oficial, Lo que había dijeron. firmado su Es que eso se ve muy etiqueta mal. franquicia y al final obviamente no la ha firmado, pero quedó muy, o sea, puso un correo electrónico George Pickens diciendo que sí iba a firmar su etiqueta de franquicia, No, le nada puso más. saludos cordiales al final y todo. Firmó un tratado de paz en Hormuz, Ajá, ¿no? pero al parecer olvidó adjuntar el archivo donde ya firmaba, entonces pues no es oficial todavía. Bueno, pues así con risas nos despedimos y agradecemos a Miguel Rojas en los controles, Chicho, Moro, Romo, Sixto.
Camperas y camperos, nos despedimos. No olviden que nos pueden sintonizar los martes a las 8 de la noche. Se despide Rodrigo Chino Solórzano. Esto fue Gol de Campo. La NFL vive aquí en Radio Tesoro 95.1 FM. El fútbol americano vive aquí en Radio Iteso 95.1. La comunidad más grande de fanáticos con información de todos los equipos. Somos Gol de Campo.